Sal del coche. Abre la caja ya. El joven oficial golpeó la ventanilla del viejo sedán destartalado. Llovía a cántaros. El hombre de 79 años salió en silencio, aferrando con sus frágiles manos una caja metálica desgastada. ¿Qué había dentro? El anciano no se resistió, no discutió, simplemente miró al frente y dijo: algo que no es para ti, sino para el gobierno. Lo esposaron, sonrieron con suficiencia y lo empujaron a la comisaría como a un sospechoso común. Pero exactamente 30 minutos después, 6 todoterrenos negros indistintivos se detuvieron simultáneamente afuera. Agentes federales salieron sin preguntas, sin saludos, con una sola orden: protejan a este individuo y el material clasificado que posee. Que nadie se le acerque. Toda la comisaría se quedó paralizada. Solo entonces se dieron cuenta de que acababan de arrestar a alguien que nunca debió ser arrestado. Si ese momento te hizo reflexionar, un me gusta y una suscripción significan 1000 gracias a quienes han protegido silenciosamente a esta nación. Frank Delany se ajustó su desgastada gorra de veterano mientras las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas de su Buick del 89. A los 79 años, sus movimientos eran más lentos que antes, pero sus ojos, de un azul intenso, bajo unas pobladas cejas blancas, permanecían alerta y vigilantes. La tormenta se había intensificado desde que dejó su modesto hogar en Caldwell. Pero el viaje de esta noche no podía esperar. Ya no. La caja de metal estaba en el asiento del pasajero, con las esquinas desgastadas por décadas de manejo cuidadoso. Dentro yacían documentos que había salvaguardado durante casi medio siglo, papeles que habían dado forma a los acontecimientos mundiales sin dejar de ser invisibles para los libros de historia. Frank no había planeado encontrarse con un puesto de control policial. El pequeño pueblo rara vez los tenía. Pero esta noche, de entre todas las noches, las luces intermitentes iluminaban el asfalto mojado que tenían delante. Disminuyó la velocidad obedientemente, bajando la ventanilla al ver acercarse a un joven oficial. Licencia y matrícula, dijo el agente, sin apenas mirar al anciano. La luz de su linterna recorrió el interior del coche y se detuvo bruscamente en la caja metálica. ¿Qué es eso? Solo unos papeles viejos, respondió Frank en voz baja. Los estoy entregando. La expresión del agente se endureció. A esta hora, con este tiempo, ábralo. Prefiero no hacerlo, dijo Frank con calma. Estos documentos son clasificados. El oficial resopló. ¿Clasificados? Señor, salga del vehículo. Frank obedeció sin protestar. La lluvia empapaba su abrigo raído mientras permanecía de pie junto a su coche, con una mano apoyada protectoramente sobre la caja metálica que traía. Abra la caja, señor. El tono del oficial se había vuelto cortante, impaciente. No puedo hacerlo, dijo Frank simplemente. Contiene material gubernamental. ¿Tiene alguna identificación que demuestre que está autorizado a transportar material clasificado? Frank dudó. Su autorización había expirado hacía décadas, junto con la agencia que la había emitido. Eso es lo que pensé, dijo el oficial, señalando a su compañero. Manos a la espalda, señor. Esto es innecesario, dijo Frank. Pero no se resistió cuando unas frías esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas. Solo necesito entregar esto a las personas adecuadas. ¿Y quiénes serán? Preguntó el oficial con sarcasmo. Frank miró directamente a los ojos del joven. ¿Gente que recuerda sus promesas? El oficial confiscó la caja metálica y la metió en una bolsa de pruebas. Puedes explicarlo todo en la comisaría. Mientras lo conducían a la patrulla, Frank permaneció en silencio. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de la caja metálica, el contenedor de secretos que había protegido durante 11 presidentes y 6 guerras.
Solo un viejo confundido, murmuró un oficial a otro. Probablemente cree que sigue luchando en la Guerra Fría. Frank no los corrigió. Algunas verdades era mejor no decirlas, al menos durante otros 30 minutos. Condujeron bajo la tormenta, con los limpiaparabrisas encendidos, librando una batalla perdida contra el aguacero. Frank iba sentado en el asiento trasero, con el agua goteando de su gorra sobre los hombros. La caja metálica descansaba en el asiento del copiloto, asegurada por el compañero del oficial. Cada bache en el camino hacía que Frank se lamentara, no por incomodidad física, sino por la preocupación por la valiosa carga que había protegido durante tanto tiempo. La pequeña comisaría apareció entre la lluvia, con sus ventanas brillando amarillas contra la noche. Frank respiró hondo. Después de esta noche, su carga finalmente se aliviaría si tan solo escucharan. Las luces fluorescentes de la comisaría de Caldwell zumbaban sobre sus cabezas mientras Frank estaba esposado a una silla metálica en la zona de procesamiento. Su ropa aún estaba húmeda por la lluvia, pero no mostraba ninguna molestia. Sus ojos permanecían fijos en la caja metálica, ahora sobre el escritorio del oficial James. Mercer. Lo extrañamos mucho. Delaney, empezó Mercer, hojeando la licencia de conducir y la matrícula de Frank. ¿Quieres decirme qué es tan importante en esta caja? Que estás conduciendo bajo una tormenta a las 11 de la noche. El rostro curtido de Frank no revelaba nada. Hice una promesa. ¿Una promesa a quién?, insistió Mercer, tamborileando con impaciencia en su bolígrafo. A hombres que nunca volvían a casa. Los oficiales más jóvenes intercambiaron miradas, algunos poniendo los ojos en blanco. Otro veterano confundido con delirios de grandeza. Ya lo habían visto antes. Mire, señorita Delaney, respetamos su servicio, dijo el oficial Mercer con forzada paciencia. Pero conducir con una misteriosa caja metálica que dice contener material clasificado va a levantar algunas alarmas. Bueno, echemos un vistazo dentro y aclaremos esto. Frank se enderezó en su silla. No tienes autorización. Algunos oficiales rieron entre dientes. ¿Autorización?, murmuró uno. Como si estuviéramos en una película de espías. El sargento Peterson, el supervisor de turno, se acercó al escritorio. Solo, procésalo y olvídate de eso. Introduce su información en el sistema para que al menos podamos comprobar si tiene alguna orden de arresto pendiente. El oficial Mercer asintió, escribiendo el nombre y la fecha de nacimiento de Frank en la base de datos. Su sonrisa de confianza se desvaneció cuando la pantalla parpadeó repentinamente en rojo, luego en azul, antes de mostrar un sello federal oficial. Acceso restringido. Protocolo de seguridad federal activado. El texto a continuación era aún más desconcertante. Asunto: Delaney Frank J. Estado: individuo registrado. Operación en Verbach. Directiva: sujeto seguro. Sin interrogatorio. Aguarda. Equipo de respuesta federal. Tiempo de respuesta: 30 minutos. Mercer miró fijamente la pantalla. Luego a Frank, que permanecía sentado tan tranquilo como antes. Sargento, llamó Mercer, con una voz notablemente menos arrogante. Tiene que ver esto. La atmósfera de la estación se transformó a medida que más oficiales se reunían alrededor de la pantalla. Las risas y los comentarios desdeñosos cesaron. Las miradas dirigidas a Frank contenían confusión y una creciente preocupación. ¿Qué es la operación en Verbach?, preguntó el sargento Peterson directamente a Frank. Los ojos del anciano no revelaron nada. No estoy en. Tiene libertad para hablar de eso. Está en una comisaría, señor Delaney, insistió Peterson. Está esposado a una silla. Tiene total libertad para hablar de ello. La amable sonrisa de Frank lo sorprendió a todos. Joven,
He estado en lugares que harían que esta comisaría pareciera un hotel de 5 estrellas, y aún así no lo comenté. Entonces los agentes intercambiaron miradas inquietas al comprender las implicaciones. ¿A quién exactamente habían traído? El agente Mercer se acercó con cautela a la caja metálica de su escritorio. Deberíamos abrirla y ver qué hay dentro. No lo haría, dijo Frank en voz baja. Eso violaría varias leyes federales. Y la gente que viene no será tan comprensiva como yo. ¿Viene gente? ¿Qué gente?, preguntó el sargento Peterson como si respondiera. Los teléfonos de la comisaría empezaron a sonar simultáneamente. Todos en cada escritorio. Entonces se encendieron los canales de radio. Entonces las pantallas de sus ordenadores mostraron mensajes idénticos. Instalación segura. Agentes federales en camino. Mantenga la custodia del sujeto Delaney y los materiales relacionados. No examine el contenido. Los agentes de policía del pequeño pueblo se miraron con creciente alarma. Lo que fuera que se hubieran topado estaba muy fuera de su jurisdicción. ¿Qué hicieron exactamente? Echado de menos, Delaney, preguntó el agente Mercer, reemplazando su anterior condescendencia por algo cercano al respeto. El rostro curtido de Frank permaneció impasible. Cumplí mi palabra durante 47 años, y esta noche cumplo una promesa. Antes de que nadie pudiera hacer otra pregunta, las luces exteriores de la comisaría iluminaron la llegada de varios vehículos. La cuenta atrás había llegado a 0. Los 30 minutos habían terminado. El agente Davis, apostado junto a la ventana, emitió un silbido bajo. «Deberían ver esto», gritó a los demás. Nunca había visto nada igual. Varios agentes se acercaron a las ventanas, observando cómo la procesión de vehículos negros idénticos se organizaba con precisión militar en el pequeño aparcamiento de la comisaría. «Esos no son coches gubernamentales normales», murmuró Davis. «Son los que se ven en Washington cuando ocurre algo grave». «¿En qué demonios nos hemos metido?», murmuró Peterson, mirando a Frank, que no se había movido de su silla. La voz del despachador nocturno crepitó por la radio interna. «Sargento Peterson, piden acceso inmediato al edificio. Dicen, es un asunto de seguridad nacional». Peterson miró a Frank una vez más, notando cómo la postura del anciano había cambiado sutilmente. Más alerta, más concentrado. Como si finalmente hubiera llegado su momento. «Déjenlos entrar», ordenó Peterson. «Y nadie toque esa caja». 6 camionetas negras se detuvieron en perfecta formación frente a la comisaría de policía de Caldwell, con sus motores ronroneando en la noche lluviosa. Ninguna tenía matrícula ni marcadores de identificación más allá de un pequeño y discreto sello en sus puertas que pocos civiles reconocerían. La comisaría quedó en silencio cuando los faros del vehículo atravesaron la oscuridad. Los agentes se acercaron a las ventanas, observando cómo figuras con trajes oscuros salían simultáneamente de cada vehículo. Se movían con la precisión coordinada que solo se logra tras años de entrenamiento especializado. Las puertas principales de la comisaría se abrieron sin llamar ni anunciarse. 8 agentes entraron, 4 hombres y 4 mujeres, con expresiones ilegibles tras gafas de sol oscuras a pesar de la hora. El agua perlaba sus trajes inmaculados mientras se posicionaban estratégicamente en el vestíbulo. Una mujer se adelantó entre el grupo. De unos 40 años. Se mostró con inconfundible autoridad. Se quitó las gafas de sol, revelando unos intensos ojos grises que escudriñaron la sala con eficacia clínica. «Soy la agente especial Dana Clark, del FBI», anunció con voz clara y autoritaria. «¿Dónde está Frank Delaney?». El sargento Peterson dio un paso al frente. «Señora, lo tenemos en proceso. ¿Puedo preguntar de qué se trata?». El agente Clark ignoró la pregunta y los materiales que tenía en su poder fueron guardados en el escritorio del oficial Mercer. «No hemos abierto». «Bien», interrumpió Clark. «Llévenme con ellos, a los 2». Mientras caminaban por la estación,
Los oficiales observaban fijamente a los agentes federales que ocupaban su espacio de trabajo. 2 permanecían junto a las puertas, 2 junto a los sistemas de comunicación, y los demás seguían a Clark en formación. Llegaron al área de procesamiento donde Frank seguía sentado esposado a la silla. Al ver a Clark, algo cambió en su expresión. Un destello de reconocimiento, quizás incluso de alivio. «Más Delaney», dijo Clark, suavizándose ligeramente la voz. «¿Se encuentra bien, señor?» «Solo un poco húmedo», respondió Frank con un pequeño sonrío. «El alojamiento ya no es lo que era». Los labios de Clark se crisparon en una mueca que podría haber sido divertida. Se giró hacia el sargento Peterson. «Quítale las ataduras». Inmediatamente, mientras un oficial le abría las esposas apresuradamente, Clark se acercó al escritorio de Mercer, donde la caja metálica permanecía intacta. «Este es el contenedor». Frank asintió sin abrir. Como prometió, Clark se puso los guantes de látex y levantó la caja con cuidado. «Necesitaremos una habitación segura. Nuestra sala de conferencias está al final del pasillo», ofreció Peterson, aún luchando por comprender la situación. Clark asintió a 2 agentes que inmediatamente se dirigieron a inspeccionar la sala, revisándola en busca de vigilancia antes de darle la señal de que todo estaba bien. «Señorita Delaney, ¿se une a nosotros?», preguntó Clark, con un tono que dejaba claro que no era una petición. Frank se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas por estar sentado. Los policías observaron con desconcierto cómo el anciano que habían arrestado ahora era tratado con un respeto diferente por los agentes federales. En la sala de conferencias, Clark cerró la puerta y activó un pequeño dispositivo que emitía una señal de vigilancia de baja intensidad. Solo entonces se dirigió a la caja. «Después de todos estos años», murmuró, mirando a Frank. «Seguro que ya es hora». Frank asintió solemnemente. «La última condición se ha cumplido. Todos se han ido, menos yo». Clark abrió con cuidado la caja metálica. Dentro había documentos meticulosamente conservados en fundas protectoras. Fotografías, notas manuscritas, mapas con anotaciones detalladas y lo que parecía ser un dispositivo de rastreo primitivo de otra época. «Proyecto Emberbach», dijo Clark en voz baja, examinando el contenido. «La operación que oficialmente nunca existió». Las curtidas manos de Frank tocaron suavemente una de las fotografías. 7 jóvenes vestidos de civil frente a una aeronave sin distintivos. 1975, el comienzo. Clark miró a los policías a los que se les había permitido quedarse. «Lo que están presenciando es la conclusión de una de las operaciones clasificadas más largas en la historia de la inteligencia estadounidense». Extrajo un documento con sellos gubernamentales descoloridos. El proyecto Emberbach fue una iniciativa conjunta de vigilancia de la CIA y la NSA establecida durante el apogeo de la Guerra Fría. Estos hombres, señaló la fotografía, monitoreaban las actividades de los submarinos soviéticos en aguas en las que nuestro gobierno oficialmente nunca operó. La voz de Frank era distante, perdida en la memoria. «Interceptamos comunicaciones que sugerían un nuevo sistema de armas, nuclear, desplegado en aguas internacionales, pero dentro del alcance de ataque del litoral oriental. Pero algo salió mal», continuó Clark. Frank asintió. «Nuestra posición estaba comprometida. Teníamos pruebas cruciales, pero la extracción se volvió imposible». Señaló diferentes rostros en la foto: Johnson, Ramírez, Chen, Westbrook, Abernathy, Keegan y yo. Solo yo logré escapar con la información. Clark extrajo con cuidado otro documento, lo que parecía ser un código escrito a mano. Esta información finalmente evitó una posible confrontación nuclear que los libros de historia nunca registraron. «Hicimos un pacto», explicó Frank a los atónitos policías. «La operación fue oficialmente desautorizada para evitar un incidente internacional, pero prometimos que cuando el último de nosotros muriera, la verdad se entregaría a las autoridades competentes. Keegan fue el último»,
continuó Frank. Falleció hace 3 días en un hospital de veteranos en Oregón. Cáncer. Ahora soy el único que queda que recuerda. La expresión de la agente Clark se mantuvo profesional, pero sus ojos transmitían profundo respeto. M. Delaney ha sido el custodio no oficial de estos materiales durante 47 años. Ha protegido información crítica de seguridad nacional durante más tiempo del que la mayoría de ustedes ha vivido. Sacó un sobre amarillento de la caja. Este contiene los nombres de 3 agentes soviéticos que estuvieron infiltrados en contratistas de defensa estadounidenses. 2 fueron detenidos con base en información parcial que recibimos. El tercero nunca fue identificado hasta ahora. ¿Cómo mantuvieron la seguridad durante todos estos años? Peterson preguntó. Su sospecha inicial se desvaneció por completo. La respuesta de Frank fue simple. Me mudaba cada 5 años, solo usaba efectivo, era reservado. ¿La caja nunca salió de tu posesión?, preguntó Clark. Ni una sola vez, confirmó Frank. Estuvo conmigo durante 2 matrimonios, un infarto y un incendio en el 97. La saqué antes de agarrar mi billetera. Clark asintió con aprobación. Técnica tradicional. Eficaz. Examinó un pequeño dispositivo metálico de la caja. Es una baliza de rastreo de primera generación, ¿verdad? Del submarino. Frank asintió. Modificamos equipo comercial. Nada que pudiera rastrearse hasta ninguna agencia. Abernathy era brillante con la electrónica. Llevamos décadas buscando evidencia de este modelo exacto, murmuró uno de los agentes más jóvenes, examinándolo con reverencia. Se menciona en los informes, pero nunca se encontraron prototipos. Porque destruimos todo lo demás cuando nuestra posición se vio comprometida, explicó Frank. Sabíamos que si nos capturaban, nada podría apuntar al programa. Clark sacó con cuidado un sobresellado marcado con una secuencia de números. ¿Esto es verdad? La información original. Frank asintió, con la mirada repentinamente distante. Coordenadas, frecuencias de comunicación, protocolos de lanzamiento, todo lo necesario para detenerlo antes de que comenzara. ¿Por qué esta noche? El sargento Peterson finalmente preguntó. ¿Por qué no esperar hasta la mañana? Evitar la tormenta. La respuesta de Frank fue simple. Hicimos un juramento. Ni la oscuridad ni la tormenta impedirán el cumplimiento del deber. Palabras que vivimos entonces. Palabras que sigo viviendo ahora. Clark reempacó cuidadosamente los materiales. Estos documentos serán transportados a una instalación federal segura. Finalmente serán archivados correctamente, y los hombres del proyecto Emberbach recibirán el reconocimiento que merecen desde hace mucho tiempo. Se giró hacia Frank. Su deber ha terminado, señor. Estarían orgullosos. Por primera vez esa noche, la compostura del anciano flaqueó. Sus ojos brillaron al tocar la caja, una última vez. Solo cumplí la promesa, dijo Frank en voz baja. Ellos fueron quienes sacrificaron su futuro. Clark hizo una señal a su equipo. 2 agentes aseguraron cuidadosamente la caja en un contenedor de transporte especializado. Otro habló en voz baja por su micrófono de muñeca, coordinando la partida. ¿Qué pasa con la señorita Delaney ahora?, preguntó Mercer. La pregunta no se dirigía a nadie en particular. Fue Frank quien respondió, me voy a casa. Planto mi jardín mañana. Si deja de llover, la vida continúa. Así sin más. Peterson parecía incrédulo. ¿Después de todo? Frank sonrió suavemente. ¿Qué quieres que haga? ¿Dar una conferencia de prensa? ¿Escribir unas memorias? Algunas historias no están hechas para las listas de los más vendidos. Hijo. Antes de que nadie pudiera responder, el teléfono de Clark vibró. Lo revisó y levantó la vista bruscamente. Tenemos que movernos. Ha habido una brecha de seguridad en el sistema. Alguien más sabe que estamos aquí. La sala estalló en acción. 2 agentes flanquearon inmediatamente a Frank mientras otros aseguraban el contenedor que contenía la caja.
¿Inteligencia extranjera?, preguntó Peterson, alarmado. Posiblemente, respondió Clark con tono serio. O alguien conectado con ese tercer agente que nunca identificamos. De cualquier manera, tenemos que hacernos pasar por alto. Delaney y estos materiales a un lugar seguro de inmediato. Mientras se preparaban para irse, Frank se detuvo para mirar a los desconcertados agentes de policía. Gracias por su servicio, caballeros, y por ayudarme a cumplir mi promesa, aunque no se dieran cuenta. La lluvia había parado cuando los agentes federales se prepararon para irse. Los primeros indicios del amanecer coloreaban el cielo del este mientras Frank Delaney se encontraba frente a la comisaría de Caldwell, observando cómo el agente Clark guardaba la caja metálica en un contenedor especializado. La agencia confirma que usted es el último miembro superviviente del grupo de trabajo especial conjunto de la agencia, dijo Clark, formal pero respetuoso. Tu nombre en clave era Time Keeper, ¿verdad? Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Frank. Siempre era puntual. Eso explica algunas cosas. Clark asintió hacia la estación. Cuando tu nombre apareció en la base de datos, se activó un protocolo establecido en 1983. Algunos sistemas nunca olvidan. Extrañaba a Delaney. Le entregó un sobre con el sello oficial del director de Inteligencia Nacional. Un agradecimiento personal por su servicio y discreción. Frank lo aceptó con un gesto de la cabeza, pero no lo abrió. Algunos reconocimientos eran para momentos privados. Los policías que lo habían arrestado apenas unas horas antes estaban ahora torpemente cerca. El sargento Peterson se acercó, aclarándose la garganta, incómodamente ausente. Delaney, en nombre del Departamento de Policía de Caldwell, quiero expresar nuestras más sinceras disculpas por el malentendido. Frank desestimó la disculpa con un gesto. Estabas haciendo tu trabajo, hijo, protegiendo a tu comunidad de lo que parecía sospechoso. No hay nada de malo en eso. Aún así, Peterson continuó, te tratamos bien. Y respetuosamente. Si hay algo que podamos hacer, lo hay, interrumpió F con suavidad. La próxima vez que te encuentres con un veterano que parezca confundido o difícil, recuerda esta noche. Recuerda que algunas cargas se llevan en silencio y algunas historias jamás se contarán. Peterson asintió solemnemente. Sí, señor. Lo haré. El agente Clark se acercó con las pertenencias de Frank. Su billetera, llaves y gorra de veterano. Podemos transportarlo a su casa, señorita Delaney. Frank negó con la cabeza. Mi Buick me ha traído hasta aquí. Me llevará a casa. Mientras Frank se preparaba para irse, los oficiales y agentes formaron una fila improvisada a ambos lados del camino hacia su auto. No se dieron órdenes ni se pronunciaron palabras, pero mientras el anciano caminaba entre ellos, cada uno se irguió un poco más, mostrando el respeto que no habían mostrado horas antes. El agente Clark abrió la puerta de su auto. El director mencionó que podría haber una ceremonia formal de reconocimiento. ¿Asistiría si lo invitaran? Frank se acomodó en el asiento del conductor con una sonrisa irónica. Pasé medio siglo evitando que me reconocieran. Agente Clark, creo que ya soy demasiado viejo para cambiar. Entendido, señor, respondió. Buen viaje a casa. 3 semanas después, la vida en Caldwell había vuelto a la normalidad. La flota de todoterrenos negros se había convertido en una leyenda local, embellecida con cada relato en los bares y restaurantes del pueblo. Frank Delaney, sin embargo, había vuelto a su tranquila rutina como si nada hubiera sucedido. La señora Wilson, en el supermercado, notó que seguía comprando los mismos artículos todos los martes: café, pan, sopa enlatada y el periódico. Extrañado, Parker, en la ferretería, informó que Frank finalmente había comprado la lámpara de repuesto para el Porsche que llevaba meses considerando. Para la mayoría de los observadores, seguía siendo un anciano más de su pequeño pueblo. Pero las cosas habían cambiado sutilmente. El oficial Mercer ahora visitaba la casa de Frank de vez en cuando,
inicialmente afirmando que quería saber cómo estaba, pero finalmente admitiendo que simplemente disfrutaba escuchando las historias, con muchos detalles, de Frank sobre tecnología de las comunicaciones de antaño. El puesto local de veteranos de guerra, al que Frank nunca se había unido, a pesar de las repetidas invitaciones, recibió una donación anónima para reparar su techo con goteras, casualmente el día después de que Frank lo visitara para su cena de pescado frito. Y dentro de la modesta casa de Frank, en un sencillo estante de madera en su sala de estar, ahora había una caja. Dentro reposaba una bandera estadounidense cuidadosamente doblada y una carta con el sello presidencial, cuyo contenido solo Frank conocía. Junto a la caja había una fotografía enmarcada de 7 jóvenes vestidos de civil, de pie frente a una aeronave sin distintivos. Sin nombres, sin fechas, sin necesidad de explicaciones. Una tarde, mientras las hojas de otoño empezaban a caer, el sargento Peterson pasó en coche por delante de la casa de Frank y vio al anciano sentado en su porche contemplando la puesta de sol. Impulsivamente, se detuvo. «Buenas noches, señor Delany», llamó. «¿Todo bien?» Frank asintió, señalando la silla a su lado. «Solo viendo el final del día. Algunos días, eso es suficiente victoria». Peterson dudó, luego se unió a él en el porche. Durante varios minutos, permanecieron sentados en un cómodo silencio. «¿Sabes?», dijo Peterson finalmente, «nadie en el pueblo sabe exactamente qué pasó esa noche. ¿Qué había en esa caja? ¿Qué hiciste hace tantos años?» Frank sonrió levemente. «Bien. ¿No te molesta? Que nadie lo sepa. La gente adecuada lo sabe», respondió Frank simplemente. «Quienes necesitaban saberlo, lo sabían. Quienes merecían saberlo ahora lo saben. Basta». Peterson asintió lentamente, empezando a comprender. «No todo el que calla no tiene nada que decir», continuó Frank, viendo desaparecer el último rayo de sol en el horizonte, «y no todos los que llevan un abrigo desgastado son olvidados». A medida que la oscuridad los envolvía, la voz de Frank se suavizó. «Algunas promesas se cumplen durante medio siglo, no por la gloria, sino por el honor. Algunos deberes continúan mucho después de guardar el uniforme». El viejo operador de transmisiones, el último guardián de secretos olvidados, contempló las estrellas emergentes, las mismas estrellas que lo habían guiado a través de noches más oscuras en aguas lejanas hace mucho tiempo. «La misión por fin se ha cumplido, sargento», dijo con silenciosa satisfacción. «El mensaje ha sido entregado. Esta historia nos recuerda que algunas promesas se cumplen durante medio siglo no por la gloria, sino por el honor. Y hay personas tan discretamente importantes que un equipo entero de agentes aparecería solo para proteger la verdad que portan. Si crees que algunas cosas merecen ser recordadas toda la vida», comenta, «recuerdo. No olvides suscribirte a Susurros de Cuento para conocer más historias de la vida real que dejarán tu corazón en un profundo asombro».